Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 4 formado por Valeria, Ailín, Ruth Zulamita y Francisco de Jesús Palma Olam, y vamos a explicar el tema valoración, pruebas y enfermedades neurológicas. Esta exposición incluye qué es la valoración neurológica, maneras de valorar un paciente según su sintomatología o afectación neurológica, tipos de pruebas para valorar el sistema nervioso y los tipos de enfermedades que dejan una discapacidad o limitación en pacientes con daño en el sistema nervioso, incluyendo su diagnóstico y su tratamiento. Empezamos con la valoración neurológica. Bueno, esta valoración es una herramienta fundamental para detectar y diagnosticar enfermedades del sistema nervioso. Además, permite principalmente identificar los estímulos y sus respuestas. Y pues bueno, esta valoración es comparativa debido a que se van a comparar los resultados con distintas evaluaciones, y además es simétrica porque vamos a ver las diferencias entre el lado sano y el lado afectado. Los objetivos principales de esta evaluación en cuanto a la evaluación neurológica fisioterapéutica van a ser que se va a permitir conocer el estado fisioterapéutico del enfermo al iniciar el tratamiento, y esto nos va a permitir establecer los objetivos de tratamiento, ya sea corto, mediano y largo plazo, acerca del enfermo, así como pues vamos a identificar o objetivar los cambios reales que se hace el enfermo pues a consecuencia de la progresión de la patología. Y bueno, como ya sabemos, dentro de la historia clínica, fisioterapéutica y la evaluación neurológica que se tiene que realizar, pues incluye la evaluación de los reflejos, ya sean los reflejos superficiales y profundos, la evaluación de los pares craneales y pues bueno, en cuanto a la historia clínica, ya sabemos que se empieza principalmente con la observación, la anamnesis, la exploración neurológica, y ya es donde vamos a evaluar que si el tono muscular, el equilibrio, la coordinación y todo lo que conlleva una historia clínica. Bueno, yo soy Francisco de Jesús Palmolán y le voy a explicar lo que son las maneras de valorar a un paciente según su sintomatología o su afección neurológica. Bueno, para empezar, los pacientes que presentan una sintomatología neurológica deben de ser estudiados de una forma escalonada, mediante un método neurológico. Esto empezando con lo que es la identificación de lo que es la localización anatómica de la lesión, en donde se encuentra la lesión, la fisiopatología involucrada, qué zonas afecta, generar un diagnóstico diferencial y seleccionar las pruebas específicas apropiadas. Esto pues mediante la identificación de la anatomía y la fisiopatología de la lesión a través de una anamnesis cuidadosa y un examen neurológico, que pues esto es más que nada reduce los diagnósticos diferenciales. Igual, por ejemplo, lo que es este tipo de detalles no deben de ser 100% confiados por lo que es una tomografía computarizada o una resonancia magnética, ya que puede conducir a lo que es un error y pues generar un costo innecesario en lo que es el paciente. Ok, para identificar la localización anatómica, pues más que nada el examinador mediante una anamnesis debe hacer preguntas como si la lesión tiene localización dolorosa en una única o en alguna otra parte en este caso de la cabeza. La lesión está limitada a lo que es el sistema nervioso o es parte también de un trastorno sistémico. Esto quiere decir que si conlleva a una falla, por ejemplo, en cuestiones sistemáticas, ya sea el sistema, por ejemplo, el sistema circulatorio con el sistema digestivo, por así tomarlo como ejemplo, el sistema respiratorio. Y también qué parte del sistema nervioso está afectando. Como tal, aquí lo podemos abordar en lo que son los plexos craneales. Eh,
mediante reflejos, saber qué tipo de nervio, qué parte se está afectando, llevando a cabo lo que es un examen pues manual, en lo que son los reflejos, la toma de los reflejos, entre otras cosas. Bueno, una vez que se ha identificado la localización de la lesión, se debe considerar categorías de las causas fisiopatológicas que influyen. En este caso puede ser un traumatismo vascular infeccioso, neuroplásicos, un trauma degenerativo, traumático, inclusive agregando lo que son toximetabólicos o inmuno, mediadas. Bueno, cuando se aplica apropiadamente lo que es el método neurológico, proporciona un abordaje ordenado, incluso del caso más complejo, es mucho menos probable que los médicos sean engañados por lo que es una similitud neurológica. ¿En qué aspecto? En lo que comentaba antes, si se aborda de buena manera en lo que son una anamnesis y los exámenes físicos y los estudios adecuados, es menos probable que los médicos cometan errores o que se vayan por un diagnóstico erróneo. Buenas tardes, maestro y compañeros. Mi nombre es Valeria Jiménez y yo le voy a hablar sobre los tipos de pruebas para valorar el sistema nervioso. Bueno, vamos a empezar con tomografía computarizada. Esta ayuda a los médicos a detectar el cáncer como la forma de un tumor. El estudio no causa dolor y dura aproximadamente de 10 a 30 minutos. También ayuda a realizar diagnósticos diferenciales en trastornos neurológicos, especialmente para la detección de epilepsia, encefalitis, coágulos o sangrados intracraneales, daños cerebrales por lesión, tumores y quistes cerebrales. Bueno, en la imagen podemos observar un hematoma epidural. Este es el sangrado entre la parte inferior del cráneo y la dura madre. Es causado por una fractura en el cráneo y su tratamiento es quirúrgico. En la imagen izquierda las flechas indican una recolección de sangre entre el cráneo y el recubrimiento exterior, que comprime el lóbulo central. En la derecha, el material de contraste es que se inyectó en la vena durante la exploración por tomografía computarizada de la cabeza, destaca los tumores en ambos lados del cerebro. Bueno, la resonancia magnética es la prueba por imágenes del cerebro y de la médula espinal que más se utiliza. Se utiliza generalmente para tumores, lesiones cerebrales a causa de un traumatismo. Se puede utilizar para examinar la anatomía del cerebro y determinar en qué partes del cuerpo están manejando funciones críticas. Bueno, en la imagen lo que indican las flechas es que hay una lesión compatible con quistes epidermoides en el ángulo pontocerebeloso derecho. Este se forma debido a una irritación o lesión de la piel. El tratamiento para los quistes epidermoides es la inyección para reducir la hinchazón y la inflamación. Otro tratamiento es la incisión y drenaje. Se saca el contenido, pero en algunos casos vuelve a aparecer. En la cirugía menor, esta es segura y eficaz. Los quistes no vuelven a aparecer. Y bueno, la cirugía no se puede realizar si el quiste está inflamado porque puede haber una mayor complicación. Bueno, la angiografía cerebral es conocida como arteriografía. Es un procedimiento para localizar posibles singularidades vasculares en el cerebro. Estas irregularidades van desde
aneurismas cerebrales, obstrucciones de los vasos sanguíneos, hasta inflamaciones cerebrales o malformaciones en las venas del cerebro. Bueno, aquí se inyecta una sustancia radiopaca en algunas de las arterias cerebrales, así podemos observar cualquier problema a nivel vascular en el cerebro. Bueno, en la imagen de la izquierda muestra un severo vasoespasmo de la arteria cerebral media y cerebral posterior. En la imagen derecha muestra una significativa mejoría en el calibre de los vasos de esta circulación. Bueno, el vasoespasmo es un estrechamiento focal de las arterias de gran capacidad de polígonos de Willis posterior a una hemorragia en el espacio subaracnoideo. El tratamiento es la fisioterapia triple H, que es hipervolemia, hemodilución e hipertensión. Tiene por objetivo aumentar la perfusión cerebral en la hemorragia subaracnoidea y tratamiento médico es nimodipino, nicardipino, que estos son calcios. Bueno, la punción lumbar se realiza con el objetivo de obtener muestras del líquido cefalorraquídeo. Este líquido se analiza para comprobar la existencia de sangrados o hemorragias cerebrales, también para medir la presión intracraneal. El fin es diagnosticar una posible infección cerebral o de la médula, como la que se dan en algunas enfermedades neurológicas, como la esclerosis múltiple o la meningitis. La punción se realiza en la parte baja de la espalda, en la región lumbar. En condiciones normales se trata de un líquido claro y transparente. En el caso de una meningitis bacteriana, su aspecto es turbio y su análisis manifiesta un aumento importante de los leucocitos. La esclerosis múltiple afecta el cerebro y médula espinal. Es causado por el daño a la vaina de mielina y el tratamiento es fisioterapia y medicamentos que inhiben el sistema inmunológico. Bueno, la biopsia cerebral es un procedimiento por el cual se obtiene un fragmento de tejido cerebral para su análisis en laboratorio como método para establecer un diagnóstico preciso de la patología que sufre el paciente. Bueno, en un tumor cerebral se perfora un orificio diminuto en el cráneo y se introduce una aguja hueca delgada en el cerebro. El médico utiliza una tomografía para guiar la aguja hasta el tumor. Luego se extrae una muestra a través de la aguja y se analiza para saber si es maligno o benigno. Y pues el tratamiento de un tumor es quirúrgico. Y por último, el electrocardiograma. Este es un procedimiento simple e indoloro que mide la actividad eléctrica del corazón. Cada vez que el corazón late, una señal eléctrica circula a través de él. De esta manera puede detectar los cambios en los patrones de las ondas cerebrales. Resulta muy interesante a la hora de diagnosticar enfermedades o alteraciones como tumores cerebrales, trastornos psiquiátricos, trastornos metabólicos e inflamación cerebral o de la médula.
En el caso de la encefalitis, pues es una inflamación del cerebro, usualmente debido a una infección. Eh, pues el tratamiento es antiviral y antieléptico. Y bueno, pues esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Yo les voy a hablar acerca de los tipos de enfermedades más comunes que dejan una discapacidad o alguna limitación en pacientes con daño en el sistema nervioso. Como primer, como primera enfermedad, yo les voy a hablar acerca de la microcefalia. La microcefalia también es conocida como la disminución del tronco del perímetro cefálico. Esta es un signo reconocible en diversas entidades clínicas que cursan con alteraciones en el crecimiento craneal o en el sistema nervioso central. La etiología puede ser consecuencia de un estímulo externo, ya sea infecciones, desnutrición y exposición a sustancias, o bien puede ser parte de un fenotipo de gran variedad de entidades genéticas. Los pacientes, en estos pacientes se ha observado antes del nacimiento mayor retraso en el neurodesarrollo y más alteraciones cerebrales estructurales. Es, es posible detectarla en el periodo neonatal mediante un ultrasonido de las 18 a las 24 semanas, una resonancia magnética fetal que permite evaluar alteraciones en el desarrollo cerebral. Bueno, en la evaluación y el establecimiento del diagnóstico, en la evaluación inicial de un paciente con microcefalia debe ser metódica y requiere la adquisición de datos confiables y su correcta interpretación y clasificación. Esta va a contar de 3 puntos, que es la medición, la interpretación según la edad y el sexo y la integración diagnóstica. En la medición, lo que vamos a hacer como tal es medir el tamaño craneal. Requiere de una cinta métrica flexible. Esta va a pasar por 3 puntos craniométricos. Una de ellas va a ser la glabela, la eurión y la ospitocráneo, que esta es como se muestra en la imagen. En la imagen se muestra cada una de los puntos por donde debe pasar la cinta para tener una evaluación concreta y correcta de lo que es el tamaño del cráneo. En recién nacidos se recomienda medir después de las primeras 24 horas de vida. En el diagnóstico, en la integración diagnóstica, ahí vamos a necesitar lo que es la recolección y análisis de los antecedentes prenatales, gestacionales y familiares. Es importante medir y graficar los perímetros cefálicos tanto de los padres y de los hermanos, porque de igual forma esto puede ser un rasgo familiar. Como tal, igual tenemos que hacer en la evaluación tenemos que hacer una exploración física, estudios complementarios como es una tomografía o una resonancia magnética. De acuerdo al diagnóstico, este se establece con el perímetro cefálico del paciente si es menor a 2 desviaciones estándar o por debajo del percentil número 3, según la edad y el sexo que tenga nuestro paciente. Suele ir acompañado de otras manifestaciones casi siempre neurológicas. Estas pueden ser crisis convulsivas, cardiopatías o anomalías en la sustancia blanca. En la exploración física debemos hacer una medición adecuada del perímetro cefálico al menos en 2 ocasiones utilizando los puntos craniométricos, los que les dije hace rato, que era la glabela, el eurión y opistocráneo. También esta se va a acompañar de otras alteraciones en el desarrollo. Tenemos que medir lo que es el perímetro cefálico de los padres y de los hermanos.
Y la exploración neurológica va a consistir del tono, de la fuerza, de los reflejos y los signos acompañantes que tenga nuestro paciente. En el tratamiento como tal médico, no, en la mayoría de los casos no hay tratamiento curativo. Lo único es que el diagnóstico temprano facilita la intervención y el seguimiento efectivo que se refleje en el pronóstico de nuestro paciente. En el tratamiento fisioterapéutico como tal, lo que vamos a implementar es la terapia ocupacional, la terapia física y terapia del habla. Es lo que vamos a implementar en los niños con microcefalia. Bueno, la segunda enfermedad es la esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad crónica inflamatoria del sistema nervioso central que puede afectar a cualquier edad, predominando en las mujeres. Los factores de riesgo de esta enfermedad son infecciones virales, poca exposición a la luz solar, deficiencia de la vitamina D, el tabaquismo, antecedentes familiares y vivir en latitudes muy altas. Como tal, en el diagnóstico por lo regular depende de la documentación de múltiples eventos neurológicos centrales, separados por tiempo y espacio, que estos van a apoyarnos. Esto se va a apoyar de estudios paraclínicos como la resonancia magnética. Una de ellas sería la resonancia magnética. Como toda enfermedad va a traer limitaciones o afecciones en nuestro paciente, y esta va a ser una de ellas. En la esclerosis múltiple, una de las afecciones que va a traer son trastornos visuales, que aquí va a contar con una neuritis óptica, que va a ser dolor ocular, pérdida de la visión, defecto pupilar aferente, y también va a tener una incorrecta visión del color. También va a tener lo que son los síntomas motores, que esta van a impedir la deambulación de nuestro paciente y la pérdida de fuerza. Los síntomas sensitivos igual se van a hacer presentes, que esto va a consistir en la aparición de sensaciones de hormigueo en el cuerpo de nuestro paciente. También va a traer consigo disfunciones del tronco cerebral, disfunciones del tronco cerebral, que estas va a constar de vértigo, ataxias en los miembros o ataxia también en el tronco. También va a tener afecciones cognitivas, que va a ser el deterioro de la memoria. También va a tener alteraciones vesicales, que es disfunción esfinteriana, vejiga espástica o vejiga flácida. En la vejiga espástica quiere decir que va a ser muy chiquito, muy pequeño, va a ser muy pequeña la cantidad de orina, y en la vejiga flácida van a ser más elevados. En el tratamiento como tal, no existe ningún tratamiento que pueda curar la esclerosis múltiple, pero el fisioterapeuta te va a trabajar sobre los síntomas motores y sensitivos para que la persona se recupere tras los brotes que tenga, y de igual forma le tenga las menores secuelas posibles y alcance la máxima funcionalidad dentro de sus posibilidades. Los objetivos como fisioterapeuta va a ser inhibir cualquier tono anormal, entrenar el equilibrio y la coordinación de nuestro paciente, reentrenar la marcha, así como actividades aeróbicas suaves. Eso van a ser los objetivos primordiales para poder poner en práctica un tratamiento fisioterapéutico. La otra enfermedad es el Parkinson. Este es un trastorno neurodegenerativo crónico y progresivo causado por la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra en los ganglios basales. Esta va a tener síntomas motores, que van a ser la rigidez, inestabilidad postural, marcha arrastrando los pies y postura flexionada. También va a tener lo que son temblor en reposo. Como toda enfermedad va a tener complicaciones. Esta va a tener complicaciones de dificultad para pensar, depresión y cambios emocionales, problemas para masticar y comer, problemas con la vejiga,
disfunción del olfato y también va a traer consigo disfunciones sexuales. En el diagnóstico como tal, igual que las demás, no existe ningún examen específico para diagnosticar esta enfermedad. El médico lo que va a hacer es revisar los antecedentes de nuestro paciente. También va a realizar una exploración física y de igual forma una exploración neurológica. El tratamiento fisioterapéutico como tal, vamos a implementar lo que es la fisioterapia convencional, que esta va a constar de estiramiento, reeducación de la marcha y usos de ejercicios con mecanoterapia. Los estiramientos en cinta rodante, que esta va a ser efectiva para mejorar la marcha de nuestro paciente, al igual que la velocidad. Estiramientos con ejercicios de resistencia, estiramientos y movimientos mediante feedback y terapia ocupacional. Esta suele ser enfocada en el entrenamiento de las actividades diarias de nuestro paciente para que nuestro paciente pueda realizar sus actividades cotidianas. Bueno, la última enfermedad de las cuales voy a hablar es la epilepsia. Esta es un trastorno cerebral en la cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo. Son episodios de actividad descontrolada y anormal de las neuronas que puede causar cambios en la atención o en el comportamiento de nuestros pacientes. Las causas de la epilepsia puede ser la diabetes y el alcoholismo, problemas antes del nacimiento, problemas durante el parto, lesiones en la cabeza, sobre todo en algún accidente en coche, tumores cerebrales o infecciones del cerebro. Para poder tener un diagnóstico de esta enfermedad es necesario que se haga un examen neurológico, un análisis de sangre y un electroencefalograma. El tratamiento generalmente se empieza con medicamentos. Si los medicamentos no nos ayudan en la enfermedad, se puede optar por otro tipo de tratamiento. La fisioterapia puede ayudar a los pacientes con epilepsia fundamentalmente con programas de educación para la salud. En este caso vamos a implementar lo que son las técnicas de relajación y la fisioterapia respiratoria, ya que la fisioterapia respiratoria nos va a ayudar a mejorar la relajación, aumentar la capacidad pulmonar y mejorar la movilidad del tórax. Por eso es que se recomienda mucho que los pacientes con epilepsia puedan llegar a terapias, tener terapia en lo que son sus pulmones, en este caso la fisioterapia respiratoria. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad caracterizada por la degeneración progresiva de las neuronas motoras superior e inferior y que por lo tanto produce debilidad en los músculos de las extremidades, los torácicos o los abdominales. Dentro de esta enfermedad se conoce la esporádica, que es la que es producida aleatoriamente al azar y es sin ninguna causa conocida y sin que haya otras personas de la familia afectada. Y también se conoce la familiar, que la enfermedad parece que tiene un componente hereditario. Y bueno, las células que controlan los músculos o las neuronas motoras se dividen en dos clases, como ya lo había mencionado, la superior y la inferior. La superior se localiza en la parte superior del cerebro y ejerce un control sobre las neuronas motoras inferiores que están ubicadas en el tronco cerebral y en la médula espinal. Y la función de las neuronas motoras inferiores es directa, es decir, envían señales de funcionar a los músculos y cuando éstas mueren gradualmente, como sucede en esta enfermedad en esclerosis lateral amiotrófica, los músculos se debilitan progresivamente cada vez más y eventualmente no pueden moverse, se paralizan conforme va evolucionando.
Y las neuronas motoras superiores, pues estas ejercen un control más complejo sobre las neuronas motoras inferiores, es decir, permite que los movimientos musculares sean uniformes, sean dirigidos, coordinados, con una intensidad diversa. Por ejemplo, puede permitir a la persona dirigir la mano a un vaso de agua, recogerlo, utilizar una cantidad adecuada de fuerza para su peso y levantarlo, dirigirlo hacia su boca, todo al mismo tiempo. Y bueno, cuando se pierden las neuronas motoras superiores y quedan las neuronas motoras inferiores, pues todavía se puede hacer movimientos, pero se vuelven más tensos. En cuanto a las causas, lo que puede causar una esclerosis lateral puede ser los radicales libres. Estos son unas moléculas que portan cargas eléctricas que los hacen inestables y responsables de un daño a las estructuras celulares. Y también puede ser, por ejemplo, en esclerosis lateral los radicales libres se acumulan hasta alcanzar niveles tóxicos y es lo que daña a las células mediante un proceso de ataque que se llama un estrés oxidante. Este puede ser una causa. También otra causa puede ser el exceso de glutamato, que esta sustancia química pues es común en el sistema nervioso que las neuronas utilizan para enviar las señales a otras neuronas, pero en el caso de la esclerosis lateral pues quiere decir una sobreabundancia de glutamato en el sistema nervioso, y esto se puede deber a un transporte inadecuado del glutamato y pues que termina la función del envío de las señales. Y también el otro punto puede ser, como dice ahí, la alteración de un gen que está mutado. Las mutaciones en este caso de un gen llamado SOD1, que pues por lo general conlleva a lo que es la esclerosis lateral amiotrófica, y este puede ser heredado, por ejemplo, puede ser en uno de los dos genes o puede ser en los dos genes. Esto puede ocasionar la enfermedad. En cuanto al diagnóstico, bueno, aquí se requiere la presencia de una degeneración de la motoneurona inferior, ya sea dentro de los criterios clínicos, también una degeneración de la motoneurona superior, y pues bueno, los signos clínicos que en cuanto a la motoneurona superior es la hiperreflexia, es decir, la exageración de los reflejos, las contracciones rítmicas e involuntarias en un músculo o en un grupo muscular, la espasticidad, la pérdida de los reflejos cutáneo abdominales. Y en cuanto a los signos de la motoneurona inferior, pues es debilidad, atrofia muscular y fasciculaciones. También los signos que se deben explorar en cuanto a esto es el signo de Babinski, que es la flexión dorsal de los dedos del pie para estimular la planta, el signo de Hoffman, que esta es la presión sobre la uña del dedo índice de la mano que va a producir de forma refleja flexión de los otros dedos. Y pues el examen complementario con más valor es el electromiograma, que pues este es el registro gráfico de las corrientes eléctricas que se van a producir por contracción muscular. Y en cuanto al tratamiento de esta enfermedad, pues la debilidad es la principal queja de los pacientes con esclerosis lateral, y aquí es importante la fisioterapia tanto activa y pasiva, debido a que esta va a prevenir las contracciones musculares y la rigidez
articular. También es importante que la cantidad y el tiempo del ejercicio realizado por el paciente puede variar de un día a otro. Y una regla que se debe tener en cuenta es que el paciente nunca debe hacer ejercicio al punto de quedar exhausto, sino se recomienda incorporar periodos de descanso durante la terapia y su rutina diaria. Los objetivos principales en cuanto a un programa de rehabilitación es normalizar el tono muscular, mantener el mecanismo postural normal, mejorar la coordinación, el equilibrio y estimular la marcha. Y pues esto dentro de la rehabilitación incluye, por ejemplo, en caso de espasticidad, las técnicas de inhibición de Bobath, las técnicas de relajación, movilizaciones pasivas, suaves y activas también asistidas, los estiramientos globales, también la masoterapia descontracturante, la hidroterapia. Y también se puede incluir las técnicas de FNP del método Kabat. Pues principalmente se fatiga el músculo para relajarlo y al estirarse contraen los músculos contrarios, es decir, los antagonistas, y pues causa lo que es la inhibición recíproca, que hace que se relaje el músculo. La enfermedad de Alzheimer. Este es un trastorno neurológico que provoca la muerte de células nerviosas del cerebro. Dentro de su fisiopatología encontramos dos teorías. La primera es la teoría de desconexión cortical, es decir, la degeneración neurofibrilar en la corteza entorrinal portal cortical del hipocampo, que se distribuye en las cortezas 2, 3 y cuartas, de manera que el hipocampo queda aislado de la neocorteza. Esto se une al déficit de glutamato. También tenemos la teoría colinérgica, es decir, la degeneración selectiva del núcleo basal de Meynert, que provoca un déficit progresivo en la memoria. Y también por otro lado encontramos los desequilibrios de otras vías neuroquímicas, como el déficit de serotonina, que se relaciona con síntomas depresivos como también la compulsión, la agresividad, también el déficit de noradrenalina, que está asociado con la agitación psicomotora, y el déficit de acetilcolina, que esta se asocia con el deterioro cognitivo, especialmente en los problemas de memoria. También dentro de los signos y síntomas encontramos que los primeros signos de demencia pueden ser el deterioro de la memoria, por ejemplo, la dificultad para recordar eventos, la dificultad para concentrarse, la confusión, dificultades visuales, problemas de lenguaje, y se va a evaluar si se presenta deterioros de habilidades de memoria y razonamiento, es decir, lo cognitivo, si presentas cambios de conducta, el grado de deterioro de la memoria, la manera en que los problemas de razonamiento afectan la capacidad de desenvolverse en la vida diaria. Y bueno, se realiza el análisis del estado mental, las pruebas neuropsicológicas, incluso las entrevistas con los amigos y los familiares, las pruebas de laboratorio, como es las imágenes por resonancia magnética o la tomografía computarizada. Dentro de la enfermedad de Huntington tenemos que es un trastorno neurológico que provoca la muerte de las células nerviosas del cerebro. Dentro de los signos y síntomas está la demencia o alteraciones psiquiátricas, los movimientos anormales, marcha como tipo títere, problemas para la deglución. Y en cuanto a su fisiopatología, pues el núcleo caudado se atrofia y degenera la población de las neuronas espinosas intermedias inhibidoras en el cuerpo estriado, y disminuyen las concentraciones de los neurotransmisores ácido gamma aminobutírico y de sustancia P.
También dentro del diagnóstico tenemos el examen neurológico, el análisis neuropsicológico, la evaluación psiquiátrica y el diagnóstico por imágenes y actividad del cerebro. Y dentro del tratamiento encontramos los medicamentos para controlar el movimiento, que incluyen tetrabenazina, y los ejercicios de flexibilidad, equilibrio y coordinación y la postura adecuada. Dentro de la parálisis facial central, esta es una afección de las fibras que se unen de la corteza cerebral, es decir, del núcleo del séptimo par. Su fisiopatología es que se debe a una lesión supranuclear y se puede diagnosticar por electrodiagnóstico, una exploración de las funciones propias y de la motilidad voluntaria dependientes del séptimo par. Y bueno, las técnicas y agentes físicos son usados para la recuperación de la función muscular, facial e incluso la simetría. También se usa electroterapia, masaje y ejercicios. Ok, bueno, ahora también les voy a explicar lo que es la paraplegia. Bueno, la paraplegia únicamente se encuentra afectando lo que son los miembros inferiores. Esta es el tipo de paraplegia es más que nada se divide en lo que es una paraplegia espástica, que es aquella en la que los músculos permanecen en constante contracción, por lo cual pues es un gran problema al momento de realizar movimientos coordinados o funcionales. Y bueno, para encontrar esto hay diferentes grados de paraplegia. Encontramos lo que es una parálisis total y sin sensibilidad, que es el mayor grado de paraplegia que se ha encontrado. Es donde la persona no puede hacer el más mínimo movimiento y pues no tiene una sensación cutánea como debería. También tiene problemas como lo que es el control de esfínteres, disfuncionalidad intestinal, impotencia, entre otras más. Igual encontramos lo que son algunos movimientos y alguna sensibilidad. En eso es, algunos de los pacientes pueden mover algunos miembros, pero con una fuerza nula. Y además tiene la sensibilidad total y algunas partes de la zona paralizada, no completamente. Y también encontramos lo que es una capacidad limitada para caminar. En algunos casos el paciente puede caminar con la ayuda de elementos ortopédicos, ya sea andaderas, muletas o bastones. Y también encontramos lo que es la capacidad de caminar. En algunas ocasiones el paciente logra recuperar su fuerza y tener el equilibrio suficiente para caminar sin algún tipo de ayuda. Y aunque con movimientos limitados y dificultades para hacerlo. Ok. También vamos a encontrar lo que son los tipos de paraplegia. Lo que es una paraplegia completa es el grado más alto, como el que ya les decía. En este tipo de casos el paciente no tiene ningún movimiento en sus miembros inferiores e incluso en una parte del torso. Esto pues presenta lo que es una disfunción intestinal y sexual, debilidad en los miembros inferiores y poca movilidad y sensibilidad, esto en lo que es una paraplegia parcial. También encontramos lo que es una paraplegia reversible o irreversible. En este caso, la condición es respecto al caso de paraplegia que viene dada por la extensión del daño. Si la médula espinal ha sufrido un daño que interrumpió la conexión neuronal, entonces la parálisis es irreversible. También vamos a encontrar como tal lo que son las causas y factores. Hay dos causas principales, lo que es un traumatismo, lo que son enfermedades. Entre las enfermedades se puede encontrar una espina bífida, esclerosis múltiple, mielitis transversa, tumores, entre otras. Y traumáticas, pues puede ser más que nada lo que suele ser golpes leves o moderados, por lo que generan que las vértebras tengan
que esforzarse de lo que es una protección mayor, y eso hace que el mismo, el mismo hueso se vaya autoprotegiendo. Y bueno, dentro de los factores de riesgo, los más normales que vamos a encontrar son los accidentes en tráfico, prácticas deportivas extremas o realizar actividades peligrosas sin algún tipo de protección. Ahora, en lo que es el diagnóstico y el tratamiento, dependiendo del daño, la paraplegia pues puede causar problemas en lo que son órganos internos del abdomen bajo, lo que ya les había comentado. Pero lo que es una función intestinal, en algunos casos, los pacientes reciben tratamientos en lo que es estimulación de los intestinos. Y esto puede ser supositorios, masajes, lavados y entre otras cosas. Y en lo que es el caso de la salud y vida sexual, hay una gran diferencia entre lo que son los hombres y las mujeres. Es frecuente que los hombres, experimenten lo que es la impotencia o infertilidad. Sin embargo, las mujeres tienden a conservar su fertilidad. Y bueno, esto igual se puede tratar mediante masajes, ejercicios, terapias con láser, electroterapia, entre otras. Todo con tal de recuperar y mejorar la función muscular. Ok, ahora les voy a hablar sobre las hernias discales. Esta puede ocurrir en cualquier parte de la espina dorsal y puede irritar a un nervio cercano. Según la ubicación de la hernia, puede provocar dolor, entumecimiento o debilidad en brazos o piernas. Bueno, eh, los huesos o las vértebras de la columna protegen a los nervios que salen del cerebro y bajan por la espalda. Las raíces nerviosas son nervios largos que desprenden de la médula ósea, de espinal, perdón, y salen de la columna a través de cada vértebra. Ahora, en lo que es el disco donde se produce la hernia, se puede salir de su lugar o romperse a causa de una lesión o distensión. Cuando eso sucede, puede haber presión sobre los nervios raquídeos. Esto puede llevar a presentar el dolor, el entumecimiento o la debilidad que les acabo de comentar. Bueno, esto es a causa de un desgaste natural o gradual, relacionado con el envejecimiento y o levantar objetos pesados, tener sobrepeso, doblar o torcer repetitivamente la espalda, la zona lumbar, sentarse o quedarse parado por la misma posición por algún tiempo. Y pues el estilo de vida sedentario es lo que afectaría mucho en lo que es un desarrollo de una hernia discal. El médico podría sugerir, fisioterapéuticamente hablando, aliviar el dolor primero que nada. Y nosotros podemos mostrar lo que son posiciones o ejercicios diseñados para minimizar el dolor de la hernia discal. Bueno, por último le voy a hablar sobre lo que es la parálisis cerebral. Esa es una enfermedad no específica que en términos se describe como trastornos motores ocasionados por un daño cerebral. Existen 4 tipos de parálisis. Una parálisis cerebral espástica, que es la más común. Este provoca un aumento del tono muscular, rigidez de los músculos y debilidad de los movimientos. A veces solo afecta lo que es una parte del cuerpo y en otras ocasiones puede afectar tanto los brazos como las piernas, el tronco o la cara. También encontramos lo que es una parálisis cerebral distónica o disinética o atetósica. Esta causa problemas más que nada para controlar el movimiento de manos, brazos, pies y piernas. Esto pues dificulta mucho lo que es el estar sentado o caminar. Está también la parálisis cerebral atáxica, que causa problemas de equilibrio y coordinación. Y también encontramos lo que es la parálisis cerebral mixta, que significa que tiene los síntomas de más de un tipo de los que le acabo de contar.
Esto es causado por es más que nada un mal desarrollo cerebral. Y bueno, esto es ocurre cuando la corteza motora cerebral no se desarrolla de manera efectiva. Y eso durante el crecimiento del feto. Y hay lesiones en el cerebro antes, durante o después del parto. Tanto el daño cerebral como las discapacidades son permanentes. Bueno, son diagnosticados alrededor de los 2 años, pero la afección puede ser diagnosticada desde antes, desde después, etcétera. Se puede checar mediante lo que son análisis de sangre, una tomografía computarizada o estudios por imagen de resonancia magnética. Y bueno, como ya mencioné, esta patología no tiene cura. Sin embargo, se puede llegar a dar un mejor estilo de vida. En lo que es el fisioterapeuta le puede enseñar lo que es controlar los movimientos de la cabeza, girar, gatear y caminar lo más posible. También ayudará a lo que es reducir los movimientos anormales y brindará asesoramiento acerca de equipos que podrán ayudar en cuanto a lo que es su movilidad. Un terapeuta ocupacional evaluaría más que nada cuánto afecta la parálisis en lo que es su vida cotidiana y esta va a recomendar actividades con equipos específicos que le ayudarán a lo que es maximizar su independencia y adaptarse a los movimientos difíciles. Un terapeuta del habla ayudará más que nada a identificar y controlar cualquier problema que contenga cuestiones de comunicación con el paciente. Y esto pues a la vez ayuda, puede ayudar a lo que es enseñar un lenguaje de señas. Y bueno, eso es todo por mi parte.